Amén. Paz de Cristo, hermanos. Ojalá que se encuentren bien. Vamos, hermanos, a entrarle al estudio y vamos a hacer, pues ya se oró, ¿verdad, hermanos? Vamos a entrarle directamente. Entonces, pueden tomar sus asientos. Esta es la última parte de esta serie y hemos estado hablando de la iglesia. Y aunque hay mucho que se puede decir de la iglesia, quise por lo menos traer lo que pensé que era tal vez lo más importante de entender sobre la iglesia. Y pudimos ver la etimología de la palabra iglesia, el significado que quiere decir los llamados. Eso es exactamente lo que Jesús hizo, nos llamó, amén, a su reino, nos llamó del pecado a su luz, de las tinieblas a la luz, y nos ha llamado a ser sus hijos. Amén. También, hermanos, pudimos ver un poco de la disciplina de la iglesia, el discipulado, la importancia, la necesidad que todo esto ah, es necesario ver en la iglesia. Amén. Y también pudimos ver el propósito, la primera parte de esto, que al final de todo Dios es el propósito de cada uno de nosotros. Amén. Él tiene que ser el centro de nuestras vidas. Él lleva el primer lugar, y de buscarle a Él con todo el corazón, de amarle con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Es lo que Dios espera de nosotros. Amén. Y también a la misma vez pudimos ver el propósito de la adoración en la iglesia, la razón por la cual adoramos a Dios, amén, por la cual debe de haber ese espíritu de gratitud, de, de gracias, de darle a Dios gracias siempre por todo lo que Él hace por nosotros, amén. Y en esta segunda parte, hermanos, siguiendo con el propósito de la iglesia, vamos a estar viendo el propósito a los creyentes, amén. Y cuando hablamos de nuestro propósito, también estamos hablando de nuestro ministerio como hijos de Dios. Este es parte de nuestro ministerio, amén. El servicio a los creyentes, amén. Y a la misma vez vamos también a estar hablando lo que es el ministerio al mundo. Cuando hablamos de lo que hacemos como iglesia para servirle al mundo, estamos hablando de la evangelización. Amén. Y vamos a ver estas dos partes. Y hay una mosca que me está enfadando, hermano. Según la Biblia, la iglesia tiene la obligación de nutrir a los creyentes. Amén. De que los creyentes, nosotros todos podamos crecer, madurar, crecer espiritualmente. La iglesia tiene esa obligación de nutrir al creyente, de edificarlos en la fe. Amén. Pablo dijo que su propia meta no era simplemente llevar a las personas, a los hermanos, a la fe, sino que también presentarlos perfectos en Cristo. Amén. Y esto es algo muy necesario en la iglesia. Amén. Colosenses, en el capítulo 1, comenzando en el versículo 26, y lo vamos a poner allá en inglés, nosotros lo vamos a leer en español. Amén. ¿Cuántos tienen sus Biblias? Deben oír muchos amenes. ¿Cuántos tienen sus Biblias? Amén. Vamos a abrirlas. Colosenses 1, comenzando en el versículo 26, dice de esta manera: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Amén. ¿Quién es ese misterio? ¿De quién habla ese misterio?
Bueno, pues de nuestro Señor Jesús. Amén. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo. Amén. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Y dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. Esta es el propósito de la iglesia a los creyentes, a los hermanos. Amén. De presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. Este es el propósito. Y Pablo dice, hablando de él mismo, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Él lucha por esto. Amén. Él lucha por esto. Él está trabajando por esta razón, para que todos, hermanos, podamos llegar, presentarnos perfecto en Cristo Jesús, hermanos. Amén. Este es el propósito de la iglesia a los hermanos. Y lo hacemos por medio de enseñando. Amén. De siendo un ejemplo. Amén. Por eso es la importancia de nosotros como hijos de Dios, de llevar ese ejemplo, de llevar nuestro testimonio, que nuestro testimonio testifique de la grandeza de Dios, que testifique de lo que Dios ha hecho en sus vidas, de dónde Dios los ha sacado, a dónde Dios los ha traído. Amén. Que nuestras vidas testifiquen de Cristo, para llegar, hermanos, a ser presentados perfectos en Cristo Jesús. Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso que Dios dio a la iglesia a hombres, a personas que Él las llamó a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de Dios, para el servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Y para que en esto todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. Amén. A una persona, a un hombre perfecto, que sea conformado a la estatura de Cristo, hermanos. Amén. Eso es lo que Pablo dijo a los efesios, a los hermanos ahí en Éfeso. Ahí en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 12 en adelante, 11 digo en adelante, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hermanos. Amén. Este es nuestro propósito como iglesia, que cada uno de nosotros nos presentemos, seamos presentados a Cristo de esta manera, hermanos. Amén. Es una contradicción de la palabra de Dios, de su propósito, de pensar que nuestra única meta, hermanos, con las almas es de nomás llevarlas solamente y a llegar a la fe, a nomás tener fe en Cristo, hermanos. No es de nomás presentar el evangelio y hay que ustedes se lo averigüen. Amén. Es la responsabilidad, el propósito de la iglesia
de que al llegar a la fe una persona, un hermano, una hermana, que luego se comienza el trabajo de edificación. Amén. Y como habíamos dicho anteriormente, nuestra meta como iglesia debe ser presentar a Dios a todo creyente y de que podamos presentarlos perfectos en Cristo. Amén. Ese es el propósito de la iglesia, a los creyentes, a los hermanos. También, hermanos, tenemos el propósito de evangelización, lo que hacemos para Cristo, el trabajo de Cristo, la obra de Cristo. Y estos dos ministerios de la iglesia van en conjunto, van en conjunto. Jesús les dijo a sus discípulos, hagan discípulos de todas las naciones. Amén. No nomás hagan creyentes, hagan discípulos. Amén. Ahí en Mateo 28, en el capítulo 18 al 19 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, y me encanta cómo Dios, cómo el Señor les dice, para que ellos entiendan, les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, todo poder, todo se me ha dado a mí, toda potestad se me ha dado a mí en el cielo y en la tierra. Y luego les dice esto, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. A mí se me ha dado toda la potestad. Y por esa razón, ahora ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Amén. No estamos solos, hermanos. Y el trabajo no se está haciendo para sí mismo. Se hace para Cristo. Y el propósito, hermano, no es de nomás llevar el evangelio y que crea la gente, no es de edificarlos también, que ellos lleguen a ser discípulos de Cristo. Amén. Esto es el propósito. Y estas cosas van juntos. Estos dos ministerios de la iglesia van juntos. Amén. Esta obra de declarar el evangelio es el ministerio primario de la iglesia para el mundo. Amén. Tenemos lo que es el ministerio para los creyentes. Amén. Es edificarlos. Pero el evangelio, el evangelismo, hermanos, es para el mundo. Son para aquellos que no creen, que no conocen a Dios, que no tienen nada de Dios. Ese es nuestro ministerio hacia ellos. Estamos nosotros llevando el evangelio de Cristo. Las buenas nuevas son buenas nuevas. Estamos declarando de que hay en medio de las tinieblas hay luz. Y lo encontramos en Cristo. Amén. De que ya no tenemos que morir en el pecado, sino que ahora tenemos perdón en Cristo Jesús. Que no solamente tenemos el perdón, pero también, hermanos, en la manera que eso se hizo fue de que Él mismo pagó el precio con su vida. Él pagó el precio por nosotros. Y por esa razón ahora podemos tener perdón. Y aún más, ahora nosotros llegamos a ser el templo de Cristo, el templo de Dios. Y en nosotros Él reina, Él habita, Él vive en nosotros. Es un evangelio simple pero poderoso. Simple de enseñar, de predicar, pero con una profundidad, hermanos. Con una profundidad. Amén. Sin embargo, acompañado a la obra de la evangelización,
está también a lo que se le puede decir el ministerio de misericordia. Amén. Que incluye a los pobres, a los necesitados, así como creyentes y no creyentes. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque está lo que la iglesia hace para el creyente, ¿verdad? Que es la edificación del creyente. Pero también está la evangelización, ¿verdad? Que es para que el que no es creyente, se lleva el evangelio a esa persona. Pero a la misma vez está también a lo que Dios le llama la misericordia que él debe tener el Hijo de Dios hacia el mundo y hacia el creyente, que tiene que ver con las necesidades que no solamente hay en la iglesia, pero fuera de la iglesia también. Hay pobres, hay destituidos, hay necesidades. Y en llevar el evangelio también tenemos que entender de que debe haber misericordia detrás de ahí. Porque vamos a enfrentarnos a muchas necesidades. Sin embargo, aquí en esta iglesia siempre ha habido necesidades. Siempre hay necesidad. Y al llevar el evangelio, también tenemos que estar listos para ser misericordiosos. Y lo interesante es de que esto es para el que ya sea creyente o también el que no es creyente. A veces pensamos que solamente debería de ser para la iglesia. Bueno, pues la edificación sí es para la iglesia. Como aquí en este día, pues yo no espero tener a visitantes. Si lo hay, perfecto. Pero no espero tener visitantes porque esto es para el creyente. Esta es una edificación para el creyente. Estamos siendo edificados por medio de la palabra de Dios en este momento. Puede que el creyente no vaya a tener mucha sustancia en eso porque es que no hay esa conexión con Cristo todavía. Esa persona necesita el evangelio, necesita el mensaje de Cristo, que él venga a la fe en Cristo Jesús. Es lo que esa persona necesita. Y al llegar a la fe, luego se comienza la edificación de esa persona. Pero cuando hablamos de las necesidades, tenemos que también nosotros entender de que el Señor espera de nosotros al llevar el evangelio, al estar edificando al pueblo, que también van a haber necesidades en el pueblo y fuera del pueblo. Y Dios espera de nosotros que también suplamos esas necesidades. Es muy interesante lo que cuando hablamos de nuestro propósito como iglesia. Amén. Y para poder aclarar esto, pues el énfasis del Nuevo Testamento, uno de los énfasis es de dar ayuda a los que son parte de la iglesia, ¿verdad? Y quiero que veamos algunos ejemplos que para ver esto, amén. En Hechos capítulo 11, en el versículo 27 al 30, Hechos 11 dice de esta manera. Y me encanta esto, amén, porque estamos hablando de no algo común, pero esto era parte de lo que era ser parte de la iglesia. Amén. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Amén. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Amén. Y dice el versículo 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Amén. Lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.
Amén. Qué bonito, ¿verdad? Vinieron unos profetas de Cristo, anunciaron que iba a haber una hambre en la tierra y se preparó la iglesia. Se preparó la iglesia. Vamos a enviarle socorro a los hermanos allí en Judea, porque van a estar necesitados. Vamos a ir a ayudarles a los hermanos. Y enviaron a Bernabé y a Saulo. Amén. Qué bonito, qué bonito. Segunda de Corintios, en el capítulo 8, versículo 1 al 4, dice de esta manera: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aparte de su tribulación, amén, abundó el gozo de ellos, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Eran generosos estos hermanos, aparte de ser atribulados y de ser pobres. Eran generosos los hermanos. Y dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y dice: y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Eran ellos mismos atribulados, eran pobres, pero ellos dieron más de lo que podían ellos dar. Y no solamente eso, me encanta esto, pidiéndonos. Ellos nos están pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio. ¿Cuántos nos sentimos de esa manera, hermanos, cuando hay necesidad? Es un privilegio de poder ayudarle a los hermanos, de ayudarle a los hermanos que pertenecen al cuerpo de Cristo, al igual como yo. ¿Cuántos nos sentimos de esa manera? De que es un privilegio de poder ayudar al cuerpo, de poder servirle a los santos. Amén. Y a veces, tristemente, muchos tienen el concepto de que no, pues a la iglesia se le pide tanto, por eso no voy a la iglesia, porque allá nos piden y nos piden y nos piden y nos piden. Puro dar y dar y dar. Pues les voy a ser sinceros, de eso se trata, hermanos. De dar todo lo que podemos dar para el servicio de Cristo. Si usted no lo puede hacer económicamente, hágalo de otra manera. Tristemente a veces pensamos que es que siempre es de dinero. No, claro de que no es de dinero esto. Dios no necesita nuestro dinero, hermanos. Él necesita nuestros cuerpos, necesita nuestras vidas para llevar su evangelio. Amén. Tenemos que estar dispuestos a dar. Es mejor dar que recibir en ese sentido, hermanos. Es más preferible de estar en una posición de dar que en una posición de recibir. Mucho mejor. Y que cuando se nos pida, hermanos, que nosotros nos sintamos privilegiados, que podemos dar, que no estamos en una posición de necesidad en donde vamos a tener que recibir. De vez en cuando pueda que se llegue ese día que sí necesito, pero al no estar en esa posición y estar en una posición de dar, ese es un privilegio, que quiere decir que Dios nos está bendiciendo. Amén. Y si Dios nos bendice, pues hay que estar dispuestos. Y una vez más, no económicamente.
todo el tiempo, pero en sus talentos, en sus dones. Estos hermanos que vinieron, estos profetas, usaron el don que Dios les dio a ellos. Dios nos dio este don y les estamos advirtiendo de que va a haber hambre. Hay que preparar a la iglesia, hay que ayudarnos, hay que ayudar a la iglesia allá en Judea. Amén. Dice Primera de Juan, en el capítulo 3, ahí en el versículo 16 al 19, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, hablando de Cristo, amén. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hemos llegado a ese amor, hermanos, hemos llegado a tener ese amor. Y aquí estamos hablando literalmente, porque los hermanos estaban exponiendo sus vidas porque eran perseguidos. Amén. Dice el versículo 17: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Amén. Y dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahí se requiere un tipo de amor que la iglesia debe de tener, no solamente para los suyos, pero aún también para los que no son suyos. Amén. Hay un amor necesario allí, que Dios espera que su iglesia lo tenga. Para poder hacer esto, hermanos, es necesario ese amor. Amén. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, porque es mucho más fácil amar de esa manera. Amén. De palabra y de lengua. A veces tenemos las palabras correctas, pero nuestros hechos dicen otras cosas. Amén. Sino de hecho y en verdad. Y dice: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En otras palabras, esto no lo estamos haciendo ni para nosotros mismos, lo estamos haciendo para Cristo, hermanos. Lo estamos haciendo para Él. Y lo más hermoso es de que en hacerlo sí hay una satisfacción en nuestras vidas. Hay una satisfacción que viene al saber que las necesidades de la iglesia, del hermano, de la hermana, se están llevando a cabo, se están supliendo. Amén. A mí me encanta ver a mis niños cuando les doy un regalito o algo así. Me encanta ver sus caritas. Y lo triste es que nomás es por un momento, porque luego ya lo tienen tirado. Pero me encanta traerles algo, un juguetito o algo, porque me encanta ver sus rostros. Me encanta cuando vienen y me dicen: oh, thank you, daddy, un abrazote y todo eso. Hay una satisfacción muy que llena el alma, llena el corazón del creyente al saber y al ver que estamos ayudándole a otro hermano, a otra hermana. Y yo creo que ese es uno de los más grandes propósitos de la iglesia. Pablo dice: ¿qué tal si hacemos todas estas cosas, que tengamos todos los dones, que podamos tener toda la fe y todo esto, pero no hay amor en nuestras vidas? No hay amor. ¿De qué vale todo eso entonces? ¿De qué vale? Que reine la fe, que reine la esperanza, pero el amor, este es el más grande de todos estos.
Que cuando hagamos lo que hagamos, ya sea pequeño, ya sea grande, pero que haya ese amor, lo estamos haciendo no solamente para Cristo, pero para el beneficio de la iglesia, para el beneficio del hermano, de la hermana, del Hijo de Dios. Que cuando lo hagamos, hermanos, lo hagamos para complacerle a Él, ¿verdad? Que Él es el que al final nos da nuestro galardón. Él es el que nos recompensa. Hasta el Señor Jesús les dijo a sus hijos: cuando ustedes hagan algo, háganlo en secreto, es más, que nadie los vea. Y no se preocupen, porque el que lo ve todo, Él les va a dar su recompensa al final. Y lo dijo eso porque había unos que sí, en frente de todos, ellos daban para que todos los miraran, ¿verdad? Aquí está tal Julano y aquí estamos, aquí mira todo lo que dio ese hermano. Mira todo lo que, y a veces venimos con ese espíritu para que todos nos vean. Todos estaban dando 20, pero este hermano sacó los de 100, ¿verdad? Y cuando venimos con ese espíritu, sí. No es una buena, no es una manera buena de dar para ser vistos, no. Y es por eso que Jesús fue el que les dijo: cuando ustedes hagan estas cosas, háganlo en secreto. Y no se preocupen, porque Dios es el que lo ve todo. Y Él les va a dar su recompensa. Amén. Y como les dije anteriormente, en ayudar, tener este ministerio de misericordia, que es para los creyentes y para los que no son creyentes, también podemos ver este ejemplo en la palabra de Dios. Y con el ejemplo aún mucho más grande de todos, a nuestro Señor Jesús. De que cuando nosotros demos y suplamos las necesidades, de que lo hagamos siendo o no siendo parte de la iglesia. Amén. Aunque respondan con gratitud, aunque se reciba de una manera buena o no, hermanos. Porque a veces esperamos el dar y que se reciba con gratitud, amén. Que se acepte con gratitud. Porque nos gusta sentirnos bien también nosotros, ¿verdad? No hay nada malo allí. Pero también, aunque no se reciba con gratitud, hay que dar de todas maneras. Aunque no haya ese agradecimiento. A veces decimos: no, pues yo ya no voy a dar porque no me reconocen. No se me reconoce el trabajo, ya no voy a dar. No, pero Dios dice lo contrario. Amén. En Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 35 a 36, miren lo que nuestro Señor Jesús nos dice a nosotros. Lucas 6, versículo 35, dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Nuestro Dios mismo, hermanos, sabe lo que es no ser agradecido, hermano. Y Él es el que a Él se le debe todo, hermanos, ¿verdad? A Él se le debe todo. Pero Él hasta aún a los ingratos, a los malos, les suple sus necesidades.
Imagínense si, hermanos, si nomás nos lloviera a nosotros los hijos de Dios y no a los demás. Amén. No, pero Él bendice, Él da aún a aquellos que no lo merecen, aún a aquellos que no creen en Él, aún a aquellos que son ingratos, que son malos. Y Él nos dice a nosotros, nos dice a su pueblo, a su iglesia: amad pues a vuestros enemigos y haced el bien, aunque no nos guste, hermanos, aunque a veces no lo sintamos, de hacer lo que es correcto delante de Dios, de hacer lo que es bueno delante de Dios, es mucho mejor, hermanos, de hacer esto. Aún a veces, cuando sea la voluntad de Dios, nomás es simplemente de hacer lo que es correcto, aún en conocerla o no conocer la voluntad de Dios, nomás en ser lo correcto delante de Él, es lo que Dios espera de nosotros. Amén. Dice: y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Por eso usé esta palabra misericordia, porque es lo que Dios espera de nosotros, de ser misericordiosos. Al llevar el evangelio, al ministrar al pueblo, que esto siempre tenga parte en nuestras vidas, la misericordia de Dios. La misericordia, que reine en nosotros la misericordia de Dios. Amén. Lo que nuestro Señor, el punto de lo que Él estaba explicando, es de que nosotros debemos de imitar la bondad de Dios, su bondad, aun cuando no podremos dar lo suficiente. Cuando vino esa mujer, y ya después de que todos estaban dando, dieron más que ellas, pero dieron sus obras, dieron lo que les sobraron, ella vino con lo único que ella tenía y lo dio para Dios. Y el Señor reconoció y vio esto y dijo: de todos ustedes, esta es la que dio más. Ella dio más que todos, porque ella dio lo único que ella tenía. Ustedes dieron sus obras. Lo que les quedaba a ustedes, de eso dieron ustedes. Dieron la ofrenda de Caín. Amén. Dieron la ofrenda de Caín, que trajo lo que le sobraba. Sin embargo, Abel trajo lo mejor para Cristo, lo mejor para Dios. Que así nosotros seamos, hermanos, aun cuando no tengamos, de traer lo mejor para Dios, de traer lo que tenemos. Dios, esto es todo lo que yo tengo. No tengo mucho, no sé mucho, pero esto es lo que yo tengo. Aquí está en tus manos, Señor. Aquí está en tus manos. Amén. Cuando nuestro Señor sanaba, Dios no solamente sanaba a creyentes, sino a personas que no eran creyentes. En Lucas capítulo 4, en el versículo 40 al 41, me encanta esto de nuestro Señor Jesús. Dice Lucas 4, versículo 40: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a Él. Y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba.
Ahí había entre ellos, había gente que no creía en él, que no conocían en él, que no lo seguían. Pero sin embargo, él ponía sus manos sobre ellos y ellos sanaban, hermanos. Dice, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Amén. Él sanaba, él tocaba a gente, no esperando nada en regreso. No esperando nada en regreso. Al contrario, hasta a estos que estaban llenos de demonios, les dice, los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Y claro que hablando de que no era su tiempo todavía, no era su hora todavía de ser declarado de esa manera. Pero sin embargo, lo que como el Señor se presenta en como Él hacía su ministerio hacia el pueblo, tenemos este gran ejemplo de nuestro Señor. Que Él cuando hacía algo no hacía acepción de personas. No hacía acepción. Y de seguro que muchos de ellos, aún en ser sanados, de todos modos no creyeron en Él. Muchos que no querían creer en Él. Cuando fue y resucitó a Lázaro, allí había gente que vio este gran milagro. Y aún en eso no creyeron en Él. No creyeron en Él, pero de todos modos algo bueno hizo para ellos. Algo bueno hizo para ellos. Y hermanos, cuando hablamos del propósito de la iglesia, por lo menos yo pienso que debemos de, por lo menos aprender esto, de entender esto, que en ministrar a los creyentes, en la edificación a los creyentes, en la evangelización al mundo, que la misericordia de Dios sea la que nosotros podamos enseñar más que nada. Que a veces aún a los creyentes nos podemos ser impacientes. No, pues ya lleva el hermano años y ahí está todavía, no se mueve el hermano. No sale de la misma, no crece. Y mucho menos no da ni para el café el hermano. A veces nos ponemos impacientes. Amén. Hay veces que unos, para poder venir al conocimiento de Cristo, pues a veces como quisiéramos que con un estudio ya, el hermano nomás de un estudio y ya, vámonos al bautismo, ¿verdad? No le tomó mucho el hermano para creer en Dios. Qué bueno, pero hay unos que tal vez necesitan un poquito más. Unos 3, 4, 5 estudios. Tal vez unos 2 meses, tal vez un año. Amén. Tal vez un poquito más. Mientras esté allí el hermano, mientras esté abriendo las puertas, vamos a seguir allí. Hasta que nos cierre las puertas. Y necesitamos tener esa misericordia de Dios. Que resplandece en muchas maneras. Amén. Para mí, el ejemplo más grande de esto, de este propósito de la iglesia, el propósito de la adoración, el propósito a los creyentes, la edificación, el propósito de evangelizar, la misericordia, todo esto se llevó a cabo en la vida del apóstol Pablo. Él comenzó como el enemigo de la iglesia, persiguiendo a la iglesia. Y en ese, al llegar a ir hacia Damasco, ahí se encontró con Dios.
¿Por qué me persigues, Pablo? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Y antes estabas persiguiendo a mi iglesia, pero ahora te voy a usar. Ahora te voy a usar para que hagas crecer a mi iglesia. Y me encanta el proceso, hermanos, porque queda ciego, ¿verdad? Queda ciego Pablo allí. Y de repente ahora de ser el perseguidor de la iglesia, ahora se encuentra con la necesidad, una necesidad que solamente la iglesia puede suplir, hermanos. Necesita misericordia de la iglesia. Necesita que alguien venga. Y el Señor le dice a Ananías, ¿y qué fue lo que Ananías dice? Pues Señor, ¿quieres que yo vaya? ¿Y no has oído de de Saulo? ¿No has oído de él? Lo que está haciendo la iglesia. ¿Cómo quieres que yo vaya a hacer? Yo lo he escogido. Yo lo tengo escogido a él. Yo no necesito que tú vayas y ores por él. Que tú le enseñes, que tú vayas y comiences el proceso de edificación, porque yo lo tengo apartado ya. Ahí va Ananías, vengo para orar por ti. A Pablo se le enseñó todo esto, hermanos, todo esto. Y él vino a ser uno de los más grandes evangelistas de la iglesia. De llegar a ser el perseguidor, a venir en un punto de su vida de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermanos. Para venir y decir, yo no sé nada sino a Cristo crucificado solamente. Eso es todo lo que yo sé ahora. A Pablo se le enseñó todo esto, hermanos. Todo esto para llegar a ser el último apóstol de nuestro Señor Jesús. Por esa razón vemos el vocabulario de Pablo, de cómo ver a la iglesia, la necesidad de la edificación de la iglesia, porque él mismo lo experimentó. Él mismo tuvo esta experiencia. Y hermanos, nomás quiero terminar con esto. Quiero leerles un poquito de cómo Pablo describe su vida. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 16. Y con esto termino. Segunda de Corintios capítulo 11, comenzando en el versículo 16. Nomás pongan atención cómo Pablo describe su experiencia. Dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Me voy a gloriar un poquito, pero que nadie me tenga por loco. ¿Ok? Lo que hablo, no lo hablo según el Señor. O sea, él va a usar sus propias palabras, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Yo no me quiero gloriar. Esto no lo voy a decir por medio de Dios. El Señor esto no me lo ha dado, pero lo voy a decir. Y no es para gloriarme, pero sino un poquito. ¿Ok? Dice,
puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. El cuidado que él tiene en explicar, en lo que va a decir, él quiere explicar primeramente en qué espíritu va a venir él y por qué lo va a decir. Dice el versículo 19: porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Dice: pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofeteadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiados débiles, dice. Hemos sido débiles en todo esto. Pero dice: pero en lo que otro tenga osadia, hablo con locura, dice, también yo tengo osadia. Entonces, esa palabra indica: me voy a atrever. Me voy a atrever ahora sí. Hemos sido débiles en muchas áreas. Amén. Porque ¿cuál era la postura de la iglesia? De que en todo vamos a ser representantes de Cristo. En todo, amén. Si, pues toleráis, dice, pues toleráis os esclaviza. Si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofeteadas. ¿Por qué? Porque estamos representando a Cristo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que él decía el Señor? Si alguno les da, voltéele el otro lado. No que les den a ustedes en la otra. Voltéele el otro lado para que les dé aquí también. Era la postura de la iglesia. La postura de la iglesia. Y dice: para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiados débiles. Como que había en él, como quisiera poder no ser tan débil en esta área. Nos hubiéramos parado un poquito más. Amén. Nos hubiéramos atrevido un poquito más. Y es por eso de que él usa: pero en lo que otro tenga osadia, hablo con locura, también yo tengo osadia. Ahora sí me voy a atrever. Osadía, me voy a atrever. Dice: ¿son hebreos? Yo también. ¿Okay? ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. Muchas veces. Esta era su vida. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces le dieron azotes. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido náufrago. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Dice: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo?
¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad, dice. Y dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Sabe que no miento. Esta era la experiencia que él tuvo. Y yo no estoy diciendo, hermanos, que lleguemos a ser como Pablo, ¿no? Cada uno tiene su don, su propio camino. Pero podemos aprender algo de este hombre. Que comenzó siendo el enemigo de la iglesia, a llegar a ser el hombre que más quiso dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar. Y yo creo que, hermanos, nosotros como iglesia, aunque no estemos en tribulaciones y en pruebas, entiendo de que hay caminos difíciles. Pero si hay un momento, hermanos, para nosotros poder levantarnos y ser una iglesia conforme a la voluntad de Dios y a la imagen de Cristo, hoy es el momento de hacerlo. Hoy es el momento de hacerlo. Que usted y yo nos levantemos, hermanos. Para poder nosotros llegar a ser una iglesia sin mancha y sin arruga. Y más que nada, hermanos, para poder nosotros llegar a tener ese tipo de relación que Dios espera tener con su iglesia, con su pueblo. De amarlo de todo corazón, hermanos. Con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente. Que para mí es el propósito más grande que tenemos como iglesia. Todo lo demás es el impacto. Todo lo demás proviene de esa relación que Dios tiene con su iglesia. Es por esa razón que al final de todo, cuando Dios está con sus discípulos, ya había resucitado, ya se las había declarado, y se sienta con Pedro, está con Pedro. Y me encanta esa escena que ahí están ellos. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Y una vez más, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, Pedro. Cuida de mis ovejas. Y una vez más, Pedro, ¿me amas? Para en este tiempo, Pedro ya de seguro que entendía su negación de Cristo. Y al final Pedro nomás, Señor, tú sabes todas las cosas. ¿Qué puedo esconderte de ti, Señor? Que no puedo esconderte nada. Pero Señor, tú sabes que te amo, Señor. Apacienta mis ovejas, Pedro. Y hermanos, yo los quisiera retar de esta manera, que en nuestra imperfección,
en nuestra carnalidad como iglesia a veces, que por lo menos nosotros podamos decir eso de como Pedro: Señor, tú sabes absolutamente todas las cosas, Señor. No puedo esconderte nada, pero por lo menos que tú sepas que sí te amo, Señor. En mi imperfección, en mi traición, en mi negación, en todas mis luchas, en todas mis pruebas, en todas mis fallas, en todo lo que te he fallado, sino por lo menos que tú sepas que sí te amo, Señor. Que sí te amo. Porque todo lo demás va a venir de esa relación que tenemos con nuestro Señor Jesús. Y lo animo, lo motivo, hermanos, a que nosotros lleguemos a amar a Dios. Y yo lo digo porque yo todavía estoy aprendiendo a amar a Dios, hermanos. Pero lo quiero amar de todo corazón. Lo quiero amar con todas las fuerzas. Lo quiero amar con toda mi alma, con toda mi mente. Quiero amarle. Que al final Dios sepa: Señor, yo te he fallado en todo, pero que tú sepas que te amo, Señor. Que nosotros como iglesias vengamos a tener ese deseo de amarle a Dios, hermanos. Porque todo lo demás, todo lo que hagamos para Él, hermanos, todo lo demás lo vamos a hacer por esa razón. Y los motivo, mis hermanos, a que amemos a nuestro Señor con todo lo que tengamos. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos? Les doy muchas gracias por su paciencia. Les doy muchas gracias por todo, por prestar su atención. Amén. Vamos, hermanos, a seguir adelante, buscando a Dios, pidiéndole a Dios que nos ayude, que Él nos dirija y nos guíe. Amén. ¿Por qué no levantamos las manos en alto, todos juntos? Vamos a venir en adoración en este momento, hermanos. Aleluya. ¿Por qué no levanta y exalta el nombre del Señor? ¿Por qué no declara la grandeza que es Dios? ¿Por qué no venimos con agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotros? Y le digamos: Señor, aquí estamos dispuestos a seguirte hasta la muerte, Señor. Dispuestos a dar nuestras vidas. Dispuestos a amarnos. Amar a mi prójimo, Señor. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, porque tú eres el único Dios verdadero, justo, bueno, santo, misericordioso. Tú, Señor, eres el todo para nosotros. Y sin ti, Señor, nada somos. Nada somos, Señor. Tú eres el único que nos sostienes con tu mano poderosa. El único que nos das vida, Señor. El único, Señor, que perdonas nuestras faltas, nuestros pecados. Tú eres el único, Señor, que nos levantas, que nos restauras. El único que nos alimentas. Eres el único que renuevas las mentes, Señor Jesús. Tú eres el único que salvas. Eres el único que sanas, Señor. Por ti vienen todas las cosas. Por ti fueron creadas todas las cosas. Por ti fueron hechas todas las cosas, Señor. Tú lo hiciste todo, Señor Jesús. Y te damos gracias en este día. Te damos gracias por todo lo que tú haces, Señor. Tú eres nuestra cabeza, Señor. Nosotros somos tu cuerpo. Somos tu iglesia. Tú nos compraste con tu sangre, Señor.
Y te necesitamos más que nunca, Señor. Te necesitamos en nuestras vidas, en nuestros corazones, que tú reines en nuestras vidas, Señor. Que tú reines en medio de esta iglesia, Señor Jesús. Que tú la dirijas, que tú la guíes, que tú la enseñes, que tú la edifiques. Señor, ayúdanos a llevar a cabo tu voluntad, a poner por obra, Señor, lo que tú nos has dado, Señor. A predicar tu evangelio, Señor. A llevar este mensaje a todo que lo oiga, Señor. Dirige nuestros pasos, dirige nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en tu nombre santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y antes de que usted se vaya, ¿por qué no le da a Dios un aplauso grandísimo? Amén. Que Dios me los bendiga mucho. Nuestro hermano Elías. Dios bendiga a nuestro hermano Gabriel. Amén. Excelente palabra que nos trajo hoy en esta mañana. Aleluya. Ya para no quitarles tiempo, voy a pues darles el lugar para que pasen al comedor, tomen un refrigerio y vamos a prepararnos para el servicio a las 11:30. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y ahorita nos vemos en un ratito.